Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Book Gratis 12. Bien, en esta ocasión voy a entregar una herramienta que facilitó un miembro del canal Book Gratis 12. Y pues hemos estado trabajando con el EA Green. Y pues hay muchas dudas con respecto al EA Green que, lamentándolo mucho, muchas personas no indagan o no prestan atención también a los videos. En este caso, pues, les digo que el EA Green gestiona la cuenta. O sea que si usted tiene una cuenta de $20,000, él va a hacer entradas en proporción al tamaño de la cuenta. Sugerencia, o yo creo que podría ayudarle a muchos tener cuentas pequeñas, aperturar una cuenta pequeñas y en MT5 y pues trabajar con esa cuenta pequeña con el EA Green. Cuando hablo pequeño me refiero a $200, a $100, no sé cuánto. Yo pues había hablado de $100. Algunos me siguen preguntando de cuánto, pues eso va a depender mucho del testeo que usted haga. Entonces tenga una cuenta de $100 en demo y verá pues los resultados. Para mí el EA es bueno. Con estrategia, siempre lo entrego con estrategia. Ahí está el video para que usted entonces pueda ver qué estrategia uso yo. ¿Que puedan cerrar de forma manual? Sí, pero con esta herramienta que facilitó un miembro del canal y que lo está probando, con esta herramienta, entonces usted va a poder salir ya de dudas con respecto a la Green, porque esta herramienta eh, va a buscar o va, en este caso, a mostrar las metas que usted tiene diaria con respecto a los profits. Entonces, ya no va a necesitar de cerrar de forma manual porque esta herramienta va a cerrar por usted. Y lo otro que en el caso del EA Green, también le había dicho, pues funciona mejor con una tendencia, claro que sí. Porque lo que va es haciendo cobertura. Algunos miembros del canal me pidieron un EA haciendo coberturas. Y bueno, este es un EA que hace cobertura, no hace martingale. Eso lo quiero aclarar. Eh, Puede hacer una entrada al doble, dependiendo si va a favor de una tendencia, pero no hace martingala, a diferencia de, por ejemplo, el bot, el dragón rojo, que bueno, que va haciendo coberturas muy agresivas. Este no hace coberturas agresivas. Entonces, este lo que va es supliendo y una vez, y si cierra operaciones, por supuesto que cierra operaciones. Dice, no, que nunca cierra. Sí cierra. Una vez que haya hecho la cobertura y que haya a favor de una tendencia, él va cerrando las operativas que él considera que ya no son alcanzables, pero ya fueron cubiertas con un profit. Eso hay que dejarlo claro también. Puede cerrar las pérdidas, pero con un profit ya cubierto. Vamos a presentar esta herramienta que no la hice yo, es una herramienta que fue proporcionada por un miembro del canal y que es EA Close Profits y la herramienta pues la voy a estar presentando y espero que puedan sacar mucho provecho de esta herramienta, de este EA, porque no hay una herramienta similar en el canal de Book Gratis 12, no la hay. Entonces, vamos a dar este tipo de herramientas que creo que son buenas para que entonces podamos ya cubrir algunas necesidades de los miembros del canal. Voy a presentar ya la herramienta. Bien, acá tengo ya el EA Green corriendo. Eh, ¿Qué pasa? Que en este caso el EA Green, él va aperturando las operativas. La nueva herramienta que voy a presentar es una herramienta que se llama Close Hunter Collier. Vamos a quitarla de vamos del 500 porque, perdón, vamos a quitarla del 500 para cargarla y configurarla, porque vamos a tener que configurarla, por supuesto. Eh, a ver, ok, 500, vamos a eliminar. Bien. Era el Crash 500, qué pena. A ver, eliminar. Vamos a cargar el Close Hunt. ¿Qué vamos a configurar acá? Fíjense que este va a cerrar el profit. Y acá usted decide cuánto, ¿no? Por ejemplo, si no, que yo voy a ir de dólar en dólar, usted coloca uno. De 0.5 dólares, usted coloca 0.5 dólares. De $2 en $2, usted coloca $2. Entonces, vamos a, no sé, que quieran, por ejemplo, cerrar cada dólar, la operativa.
Entonces, usted le coloca uno y listo, ya. Aquí está corriendo el Close Hunter y está en el Crash 500. Está en el Crash 300 acá. Y pues, si hacemos una entrada, bueno, yo tengo una estrategia que voy a estar dando con este tipo de entradas, en Velas Trend sobre todo, y también a favor de SPY. Eso ahorita lo voy a estar diciendo, para que entonces tengan esto en cuenta, que el Close Hunter le va a servir mucho para las estrategias donde usted no tiene que estar pendiente, sino que usted coloca cuánto quiere ganar y él se cierra automáticamente. ¿Por qué lo cargo dos veces? Porque aquí tengo el EA Green, él va a estar haciendo operativa, y yo le digo, pues acá, bueno, cuando me alcance X cantidad de profits, $5, $1, eso va a depender del tamaño de su cuenta, si usted tiene una cuenta y también de la estrategia, por supuesto, pero en el caso del Hunter, perdón, del Green, usted va a utilizar el Hunter con un profit X. Ah, que yo quiero ganar $5 o que quiero ganar $10. Vuelvo y digo, va a depender mucho del tamaño de la cuenta y de la cobertura que esté haciendo Green. Entonces, él va a cerrar automáticamente cada vez que esté en profit. Cada vez que esté en profit, y usted le diga cada $5, cada $2, cada $10. Él va a estar cerrando la operativa porque lo tiene cargado en ambas gráficas. ¿Ok? Acá está 300, acá está 300. Usted pues decide en qué cargar. Ya ahí no tiene que cerrar de forma manual. Él lo va a estar cerrando, el Close Hunt. Lo va a estar cerrando sí o sí. Entonces, eso no es más nada que decir de Close Hunter. Solamente tiene que colocar el valor que usted quiere ganar y él va a estar cerrando. Y tiene que estar cargado dos gráficas con dos EA. El EA del Close Hunter y el EA que usted quiera. No importa cuál sea. Cuál sea, él va a estar cerrando las coberturas, en este caso del green. Pero voy a enseñarle una estrategia funciona muy bien con el Crash 500 y el Boom 500. Y esta estrategia, bueno, esta ya se fue, esta que está acá y esta también. Acá no hay forma de entrar. La estrategia consiste en tener tres medias móviles, como la tengo acá. Y esas medias móviles son la media móvil de 21, la media móvil de 33 y la media móvil de 55. Consiste en ir a favor de SPY y a favor de Velas Trend. Y haciendo, por supuesto, colocando su stop loss para que entonces arriesgue poco y gane mucho. ¿En qué consiste? A mí me gusta ir a favor de Velas Trend porque me consumiría unos minutos nada más para alcanzar un profit deseado. Por cada dólar que usted se quiera ganar es el mínimo de inversión, o sea, 0.20. Si usted quiere ganar $2 sería 0.40 y así sucesivamente. Si quiere ganar $3, 0.60, y a medida va aumentando el lotaje. Esto lo hago con operativas manuales también, ¿no? Y tengo el Close Hunter abierto. ¿En qué consiste? Uno, que el SPY anterior, que es este, sea por encima, porque estamos en un crash. Si fuera un boom sería por debajo, pero en el caso de un crash sea por encima, y a su vez no esté cerca de las medias móviles. Me explico. Acá hay un SPY. Este, por ejemplo, es un SPY que está por encima del anterior, no está cerca de la media móvil y desde acá me hubiese ganado mi meta, lo que yo estoy buscando. Incluso este SPY es igual. Este SPY es igual. Está lejano de las medias móviles. Aquí me falta una media móvil de 55, la voy a colocar porque... ok, listo. Están lejos de las medias móviles. Entonces, esto yo voy, busco un SPY y listo, ¿ok? Ya cuando veo que hay una zona de interés, una zona de congestión de los SPY anteriores, pues yo dejo de operar. O sea que yo nada más operaría hasta acá. Acá si viene un SPY no operaría aún cuando esté lejos de la media móvil porque hay una zona de congestión que el orden blot me lo está mostrando. Esta aplicabilidad que estoy haciendo para el crash también funciona para el boom, pero caso contrario. Y usted puede ir por metas muy cortas. Aquí no se entra, primero porque están por debajo de las medias móviles y tiene que estar por encima si va a favor de las velas trend. Esperar un SPY que sea superior a la SPY anterior y que no esté cercano a la media móvil como este. Entrada, entrada y así sucesivamente. ¿Cuántas veces va a operar? Pues las veces que sean necesarias siempre y cuando no esté cerca de una zona de congestión, como en este caso una zona de interés. Aquí hay una zona que fue mitigada, es probable que venga un SPY cercano ahorita acá, y si el SPY me rompe la media móvil, o sea, no entro, porque tiene que estar separado de la media móvil. Eso funciona para
para las velas trend. Pero también funcionan para los SPY, en este caso, o a favor de los SPY, si usted va a hacer entradas a favor de SPY. Por ejemplo, acá hay uno, y aquí hay un SPY por debajo del anterior, pero no está, está dentro de las medias móviles y no está por debajo de las medias móviles. Este SPY que rompe la media móvil, entonces allí sí hago una entrada que esté cercana a la media móvil. O sea, porque va a ir haciendo lo mismo que esto que me está haciendo acá, pero caso contrario a favor de los SPY. Entonces, cuando ya yo veo que se va a acercar, y sobre todo si hay cruce, entonces yo empiezo y hago mi entrada. Mi salida va a estar en la vela tren de la 21. O sea, sería esto. Acá es mi salida. Me viene este SPY. Usted puede salir acá, por supuesto, con los SPY, pero el asunto es que no sabe cuántos más SPY va a hacer. Por lo tanto, mi salida, mi entrada va a estar cercana a la 21 y mi salida después que cierre por encima de la 21. Entonces, de esta forma puedo aprovechar tanto SPY como velas trend. Y en el caso de las velas trend, pues yo utilizo el Cross Hunter para cerrar operativas con más o menos 7 velas trend aproximadamente. Entonces, pues es mi estrategia. Si usted la quiere implementar, pues practíquela. En mi caso me funciona, no necesariamente le puede funcionar a usted, sobre todo si usted no tiene gestión de cuenta. Cuando hablo de gestión de cuenta me refiero a que usted, si tiene $100, pues ya tiene $10, ¿para qué va a seguir? Si tiene $1000, ya tiene $100, ¿para qué va a seguir? Entonces, algunos pues quieren estar mañana, tarde y noche en esto, pues perfecto, felicitaciones, hágale. En mi caso yo no funciono así, yo no trabajo así, yo trabajo con gestiones de cuenta, gestiono mi cuenta, usted debería, para poder conservar su capital y poder obtener ganancias diarias y tener así una rentabilidad. A la larga usted se va a dar cuenta que las personas que tienen tiempo en esto pues gestionan su cuenta sí o sí. Deseo pues una bonita tarde a todos. Y les digo que el Close Hunter lo voy a estar subiendo al canal de Book Gratis 12 Binarias y Forex. En la descripción del video están los links de esos canales. Hágale allí a los links, se va a Telegram y listo. Allá puede entonces descargar esto de forma gratuita. Esto pues fue otorgada por un miembro del canal Book Gratis 12. Y gracias a él, pues, y gracias a todos los que están enviando herramientas, voy a estar viendo y voy a estar subiendo y la voy a estar entregando y perfeccionando y la voy a estar dando siempre con estrategia. Feliz día a todos.